nación israelita dejó de ser el pueblo elegido de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, del año 34 en adelante, ya no sería una nación, sería un pueblo de todo el mundo. Y eso tiene sus connotaciones en la profecía. Pero creo que debo explicarle por qué razón no se terminó la nación judía como iglesia de Dios, por qué no terminó en la crucifixión de Jesús, sino en el apedreamiento de Esteban, 3 años y medio después. Porque al crucificar a Jesús, podría ser que Dios dijera, bueno, hasta aquí llegó tu gracia como nación, porque rechazaste a quien envié. ¿Por qué hubo 3 años y medio más? Sí, en la profecía se señala, en las 70 semanas se señala, pero ¿cuál es la razón? Bueno, se puede pensar algunas cosas. Quizá ustedes tengan algún pensamiento con respecto a esto. Yo les voy a proponer algunas ideas, a ver cómo les parece. Cuando Jesús murió en la cruz, Él había hecho un trabajo ministerial en favor de la humanidad por un tiempo. Había enseñado al pueblo judío por un tiempo. Pero había algunas cosas que se cumplirían en el mismo Jesús y que se cumplirían después de su crucifixión. Por ejemplo, antes de crucificarse, Jesús no había resucitado. Él resucita después de crucificado. Puede decir uno, bueno, pero no explica mucho porque fue cuestión de horas, lo que pasó de la crucifixión a la resurrección, pero como quiera que sea, no es lo mismo Jesús en la cruz que Jesús resucitado. El mismo Jesús había dicho que Él estuviera en ese templo, refiriéndose a Él, a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús, después de resucitado, hizo una obra. Los apóstoles, antes de la crucifixión de Jesús, estaban en una situación difícil porque ni siquiera entendían la obra que Jesús había venido a hacer. Ellos entendieron después todo lo que Jesús les enseñó, lo entendieron después, pero no había sucedido el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo a los apóstoles sucedió después de la crucifixión. Ahora ese pueblo, que era un pueblo chiquito porque fueron pocos los discípulos que siguieron a Jesús, se habla de los 12, se habla de 120, se habla de 500, la última ascensión de Jesús se habla de 500, pero ¿cuántos recibieron el poder del Espíritu Santo en el aposento alto en el día de Pentecostés? No fueron tantos, pero cuando la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, entonces la iglesia se lanza a hacer una obra, a predicar, a enseñar. Ya se podía decir, mire, Jesús vino, vivió, actuó, hizo, murió, fue exaltado en la cruz. Había un mensaje que se dio al pueblo de Israel. Ustedes conocen cómo la iglesia cristiana en ese tiempo hizo señales, hizo prodigios, y cuando el pueblo judío, después de toda esta manifestación del poder de Dios en favor de esta iglesia naciente, va y apedrea a Esteban, ya él con ese acto de matar al primer seguidor de Jesús, demostró que rechazaba completamente toda la obra que Jesús había venido a señalar como nación, porque como pueblo sí tienen derecho a la salvación. Y yo quiero decirles algo de ustedes también, del pueblo judío, también debo decírselos. Pero Esteban, cuando fue llevado ante los dirigentes judíos, él habló de una manera que nadie pudo contradecirlo. O sea, que Esteban tiene una presentación de las Escrituras y una predicación que nadie le pudo rebatir.
y aún en contra de eso, de que no podían rebatirle, y como dice la Escritura, que vieron su rostro como rostro de ángel, en vez de entregarse a Dios y aceptar, lo que hicieron fue tomar eso para ir en contra de Esteban. Rechinaban los dientes, dice, cuando lo sacaron para apedrear. Pero no es que estaban rechazando a Esteban, ellos estaban rechazando a Jesús, quien Esteban predicaba. Estaban rechazando al Mesías que Esteban predicaba. Por eso, el año 34, con el apedreamiento de Esteban, se selló ya para la nación judía su tiempo de gracia como nación. De ahí en adelante, el pueblo de Dios sería llamado por otro nombre. En el libro de Isaías viene señalado esto. En el libro de Isaías se señala que el pueblo de Dios sería llamado por otro nombre. Ese nombre por el cual sería llamado el pueblo de Dios fue el nombre de cristianos, que ustedes conocen en la historia de la iglesia, que Jesús nunca llamó a sus seguidores cristianos. Los mismos discípulos de Jesús tampoco se llamaron a ellos cristianos, ellos se llamaban discípulos, seguidores del camino. Ustedes pueden leer hablar de seguidores del camino, pero el nombre de cristiano, que es el nombre que quedó para los seguidores de Jesús, no fue inmediatamente, fue algo que se hizo después. ¿Ustedes se acuerdan dónde fue que se llamó por primera vez cristiano a los seguidores de Jesús? En 1844. No, cristiano. No, ya cristiano había mucho antes. Cristiano, la primera vez que se llamó cristiano a los seguidores de Jesús. ¿No se acuerdan dónde fue la primera vez? ¿A partir de qué momento de la historia de la iglesia cristiana? Les voy a ir ayudando un poquito a poco. De la persecución. Les voy ayudando un poquito a poco. Vino persecución en Jerusalén. Los discípulos salieron. Llegaron a una cierta ciudad que comenzó a crecer. El cristianismo comenzó a crecer allí. O sea, la iglesia comenzó a crecer allí. Ellos predicaron. Allí fue Bernabé. Después Bernabé fue y trajo a Pablo. Y allí los cristianos siguieron progresando, y entonces las personas como que veían que estos que tenían una nueva religión siempre estaban hablando de un tal Cristo, Jesús. Entonces ellos llamaron por primera vez allí a los cristianos, a los seguidores de Jesús, cristianos. ¿Ya saben cuál fue el lugar? Antioquía, muy bien, felicidades. Antioquía fue el primer lugar donde se llamó a los discípulos cristianos, y de ahí en adelante se siguió llamando cristianos. Con respecto a los judíos, que fueron rechazados como pueblo de Dios, a través de la historia ha habido mucho odio contra los judíos. Sería bueno que dedicaran un tiempo a leer lo que el apóstol Pablo habla de los judíos en el libro de los Romanos. En realidad, el pueblo judío es un pueblo que tiene gran bendición, y hasta hoy en día la tiene. Dios le dio a ese pueblo una inteligencia grande. Ese pueblo es una maravilla. Ustedes no se han puesto a pensar cómo es posible que desde el año 70, que Jerusalén fue destruido y los judíos fueron matados y los que quedaron fueron lanzados a una dispersión por todo el mundo, porque los judíos pasaron a todo el mundo. Todo el trabajo que los judíos pasaron, cómo en la Edad Media los judíos los perseguían por ser judíos, porque contra los judíos hubo mucho odio. ¿Cómo es posible que una nación, sin tener un lugar, una nación, un territorio esparcido por el mundo, no se haya desaparecido? ¿Cuántas naciones grandes ha habido en el mundo? ¿Cuántos imperios grandes que han desaparecido? Por ejemplo, hoy usted puede señalar a una persona y decir, este es un asirio. Usted puede decir a una persona, este es un babilonio. Existen descendientes de los asirios y de los babilonios, pero como que se fueron mezclando, se perdieron. Pero ¿cómo esta nación se mantuvo todo el tiempo? En la Biblia se habla mucho de los judíos.
Y usted analice que la Biblia viene de los judíos, porque casi toda la Biblia fue escrita por judíos. El mismo Cristo que es nuestro Salvador era judío. Él no era egipcio, no era medo, no era babilonio. Jesús era judío porque él descendió según la carne de la nación judía. Y de ese pueblo Dios tendrá muchos seguidores fieles, y tiene, y son personas inteligentes. Los judíos en un tiempo despreciaban al mundo y le decían los gentiles. La iglesia cristiana por mucho tiempo ha despreciado a los judíos diciéndole judío. Yo cuando era pequeño recuerdo que decían a los niños, tienes que bautizarte porque si no te quedas judío. Y cuando llegaba el tiempo de Semana Santa, cogían el sábado, que era sábado de gloria, después cambiaron al domingo de gloria. El sábado de gloria hacían unos muñecos de trapo, de lo que fuera. Entonces esos muñecos los colgaban, los ahorcaban, los ponían en lugares y le pegaban fuego. Y mientras que tocaban y decían que viva Dios, decían, mueran los judíos. Un odio contra los judíos en la iglesia cristiana. Pero Dios no llamó a sus hijos a tener odio contra nadie. Nosotros no debemos tener odio ni contra los judíos ni contra nadie, porque a eso no nos llamó Dios. Pero bien, yo me salí un poco de la explicación de la profecía. Pensé que fuera útil hablarles algo de los judíos. Bien, en el año 34 tenemos que terminan las 70 semanas. Ahora noten, vamos a sacar una cuentecita matemática. Espero que no se me pierdan en esta cuenta. Voy a tratar de repetirla, no porque todos, yo sé que muchos la cogen enseguida, pero quizás otros sean más lentos, por eso voy a detallarla. Eran 2.300 días, pero 70 semanas estaban para el pueblo de Israel. 70 semanas son 490 años. Si usted saca una cuenta matemática y usted le resta 2.300 días, le resta 490 años, ¿cuánto le queda? Saque la cuenta ahí, a ver aquí que me la saque rápido. Pone 2.300 y réstele 490. Le queda 1.010. Muy bien, 1.010 es lo que queda. O sea que de los 2.300 días o años en la profecía, tenemos que todavía faltan, en el año 34 de Cristo, faltan 1.010 años para saber cuándo terminarían los 2.300 días. ¿Qué cosa habría que hacer? Sumar los 34 años de la era cristiana que ya tenemos a los 1.010 que faltan. Y sumando 34 a los 1.010, ¿cuánto da? Sumen 1.010, súmenle 34. 1.800. 1.810, dijo 1.010, 1.810. Sí, es 1.810. Dijo 1.010 y yo seguí porque es 1.810. 1.810 le suma los 34 y da 1.844. Hubo un problema con esta fecha cuando Guillermo Miller la presentó. El problema fue el siguiente. Sí, es 1844, pero ¿cuándo? ¿En qué época del año? Porque, digamos, nosotros estamos en el año 1999, pero comenzamos en enero. En el otoño. ¿Cómo? En el otoño. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo ellos buscaron la fecha del año para que correspondiera? Bueno, uno tenía que ver con el día de la expiación que sucedía hecho por los israelitas, pero lo otro tenía que ver con la fecha, con el tiempo del año en que se dio el decreto. El decreto se dio en el otoño, por lo tanto debía llegar hasta el otoño. Y eso coincidía también con la fiesta judía de la expiación. Por eso se estableció el 22 de octubre del año
1844 como el día en que terminaban los 2300 días. El día de la semana fue martes. Así que el martes 22 de octubre de 1844 estaban los adventistas, no los adventistas del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día vino después. Pero en martes 22 de octubre de 1844 estaban los adventistas. Adventista significa el que espera el advenimiento de Jesús. De paso, casi todos los cristianos son adventistas. Los católicos son adventistas porque esperan que Jesús venga. La iglesia católica es adventista, espera el regreso de Jesús. Los bautistas, pentecostales, metodistas, casi todos los cristianos esperan el regreso de Jesús, por lo tanto son adventistas. Pero los adventistas yo les llamaría inmediatos, porque esperaban que Cristo viniera ese día, este día, acá 1844, esperaban que Cristo viniera. ¿Por qué esperaban que Cristo viniera? Ya les he explicado a lo largo de otro seminario, porque ellos pensaban que el santuario era la tierra. Y si el santuario iba a ser purificado y terminaba el 22 de octubre de 1844, luego Cristo vendría a la tierra para quitar el pecado el 22 de octubre de 1844. Pero Cristo no vino. Quisiera destacar un momentico esta experiencia vivida por la iglesia. Imagínense que usted está diciendo a las personas, Cristo viene el 22 de octubre. Usted es una persona que es campesino, tiene su cosecha, es negociante, tiene su negocio, usted tiene su casa. Usted, si tiene la cosecha, no la va a sacar porque Cristo ya viene. Si tiene un negocio, usted apenas ni lo va a atender porque Cristo ya viene. Si usted ama de casa y tiene su casa y Cristo ya viene el 22 de octubre, usted estaría comprando cosas para su casa. No, usted compraría lo que necesita, la comida para vivir, para el día, no morirse. Pero usted ni compra ropa, ni zapatos, ni compra nada porque Cristo ya viene. Todos sus vecinos están viendo eso. Todo el mundo está viendo eso. Usted está predicando, usted está seguro que Cristo viene el 22 de octubre. Se lo está diciendo a los cuatro vientos, a todo el que le pasa por el lado, porque eso es lo que haríamos, ¿verdad? Ya Cristo viene, se va a acabar esta historia del mundo, se acaba el pecado, ya Cristo está aquí. Pero llega el día, todo el mundo está expectante, algunos con miedo, otros que no creen en nada burlonamente, otros sin darle importancia, pero el que está dentro del grupo, que está esperando a Jesús, está en una situación expectante, porque Cristo ya viene. Yo me imagino la experiencia de la iglesia en ese tiempo. Llegó el día, bueno, que comenzaba a contar a las 12 de la noche, de las 12 de la noche en adelante, ¿quién dormía? En cualquier momento Cristo puede venir. Llegó la mañana, el sol salió. ¿Cuándo llega Cristo? Algunos subieron, yo les dije la vez pasada, a una montaña. Ahí en el centro Guaya hay una piedra de esa montaña donde un grupo estuvo esperando. Ellos en un lugar esperando que Cristo viniera. Ese día ni comieron, supongo yo, esperando. Pasó la mañana, llegó el mediodía, llegó la tarde, Cristo no vino, y cuando el sol se estaba ocultando en el occidente, cuando en el oeste el sol se estaba ocultando, ¿cómo estaría la experiencia de ese pueblo? ¿Cómo estaría? Sería algo terrible. Pero bueno, algunos dijeron, bueno, quizás sea que de aquí a las 12 de la noche pueda llegar. Y siguen esperando a ver qué pasaba para las 12 de la noche. Pero llegó a las 12 de la noche, indiscutiblemente Cristo no vino. Ahora se destapa la burla. Los periódicos hablaron, las personas hablaron,
Muchos de los que estaban en el grupo dijeron, no, yo vine aquí porque vine, pero yo nunca creí en eso, y entonces se comenzaron a burlar. Otros dijeron, yo no creo más en nada de esto, y se fueron. Otros dijeron, no, vamos a sacar cuenta. Mira, entonces, hasta José 20 estaba, como los judíos estuvieron 40 años en el desierto, es que viene dentro de 40 años. Y pusieron 40 años más. Y esperaron que Cristo viniera después de los 40 años. Y otros comenzaron a poner fechas y fechas y fechas. Y el Espíritu de Profecía dice que nunca más se debe señalar fecha para la venida de Jesús. En Apocalipsis 10 hay una declaración que dice que juró el que pueda hacerlo, que el tiempo no sería más, porque ya no habría más profecía de tiempo. La última profecía de tiempo fueron los 2300 días. Ya no se podía decir más Cristo viene en tal época, porque no hay autoridad en la Biblia para eso. El día y la hora nadie lo sabe. Guillermo Miller no pensó eso. La iglesia cristiana no pensó eso, el día y la hora nadie lo sabe. Dijeron, bueno, el día y la hora, pero sí el año. Siempre el hombre busca formas de decir lo que quiere, aunque no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero fue una experiencia terrible la de la iglesia. De todo ese grupo grande que había un pequeño grupito que era sincero. Bueno, había muchos sinceros, pero ustedes saben que una persona, aunque sea sincera, puede desanimarse y apartarse de los caminos de Dios. Por eso la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Y por eso la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hay muchas personas que son sinceras, pero que las pruebas de la vida los separan de los caminos de Dios. Y nosotros debemos, en estas cuestiones de seguir a Dios, estar un poquito más allá de nuestra sinceridad, depender más de Dios y de su palabra que de nuestra sinceridad, porque nosotros podemos cambiar de acuerdo a las circunstancias con las que tengamos que enfrentarnos. Pero cuando uno edifica sobre la roca que significa Cristo y su palabra, uno no va a flaquear nunca. Bueno, hubo un grupito así que se mantuvo. Pero ¿cómo fue la experiencia de ese grupito? Ustedes imagínense. Un grupito reducido, pequeño. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Se ponen a estudiar la profecía. Indiscutiblemente esa profecía es así. Usted le puede dar todas las vueltas, pero usted coge la Biblia y eso no tiene discusión. Eso es así. ¿Dónde estuvo el error? ¿Ustedes creen que los que pasaron ese charco sintieron necesidad de seguir predicando? No, necesidad, no, de predicación nada. Vamos a comparar esta experiencia con otra experiencia en el pueblo de Dios en el pasado. Los discípulos esperaban ver a Jesús coronado rey. Hasta cuando Jesús entró montado en el burrito a Jerusalén, clamaban, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, tu rey viene. Ellos esperaban ver a Cristo como rey. Inclusive ustedes saben que Juan y su hermano le dijeron, y la mamá de ellos vino, ay Señor, que este esté a tu derecha y este a tu izquierda. Esperaban el lugar más grande. El mismo Judas estaba allí porque él pensaba ser el administrador del reino que Jesús iba a establecer. Esperaban un reino terrenal. Ustedes leen, yo no sé si les prediqué aquí alguna vez de Juan 14, del 1 al 3, pero lean Juan 14, del 1 al 3, para que ustedes vean cómo Jesús, amando a sus discípulos, les dijo, no se turbe vuestro corazón. Como creen en Dios, crean también en mí. Jesús trató de animarles en su esperanza porque sabía el chasco que ellos iban a tener. Pero lo cierto es que cuando los discípulos vieron que Jesús se dejó coger preso, y cuando ellos vieron que Jesús se prestaba para los abusos que estaban haciendo sobre él, ellos no entendían. Ellos tuvieron un chasco terrible. El mismo Pedro quedó tan confundido que negó a Jesús 3 veces. Pero los demás discípulos, ¿dónde estaban? Lejos, escondidos. Juan, que fue el que más cerca estuvo, tampoco se señala que estuvo tan cerca de Jesús. Sí, era un seguidor de Jesús, pero no, había ciertas. Y después que Jesús fue crucificado, los discípulos tenían un miedo terrible, escondidos.
escondidos. ¿Qué de la predicación? No. Ahora, cuando Jesús se les aparece, cuando reciben el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega y los anima, entonces la iglesia cristiana recibió el poder para llevar el Evangelio al mundo. Esa fue la experiencia que vivió el pueblo de Israel, la iglesia cristiana, en el año 1844. Esa fue la experiencia. Pero ahora, figúrense ustedes, organización, no. La organización era Babilonia. Ya el pueblo de Dios no debía organizarse más. Era un pecado organizarse, pensaban. Pero ese grupito comenzó a estudiar la Biblia y Dios les enseñó. He hecho un énfasis en esto para que ustedes se den cuenta de algo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. No voy a hacer una explicación completa de todo el capítulo, explicando detalle por detalle, porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero sí a lo que nos interesa de este capítulo vamos a presentar. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Por favor, yo quiero que alguien de ustedes me busque Mateo 17. Y otro búsqueme Apocalipsis 1. Bien, vuelvo a leer. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a ver qué dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Encuentran alguna semejanza entre estos dos textos? Hay una semejanza de apariencia, ¿verdad? En Apocalipsis 1 vamos a leer el versículo 12, 13, 14, hasta 15. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Bien, hasta ahí. Esta descripción de Jesús, la descripción de Jesús en la transfiguración y la descripción de este ángel son similares, inclusive con respecto a la voz, dice en el versículo 3, y clamó a gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. O sea, una manifestación gloriosa. Este ángel es Cristo. O sea, el mismo Cristo tiene que ver con lo que está sucediendo en lo que se señala aquí en Apocalipsis capítulo 10. Ahora, este ángel, o sea, Cristo, también quiero decirle que aquí este ángel tiene el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es lo que está sobre el trono de Dios. Y ese arco iris es un símbolo de la justicia y de la misericordia de Dios. Porque el trono de Dios está sentado en justicia, misericordia y por lo tanto amor. No es injusto, es justo, misericordioso y amoroso. Bien, este ángel tenía en su mano un librito abierto, puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En la profecía, el mar, el río, el agua, significa pueblos. Cuando Daniel tuvo su visión de los imperios mundiales que surgieron, él los veía todos surgir del agua.
y de un mar en tempestad, el viento